A ver, entonces, buenas tardes con todos nuevamente, ¿ya? Entonces vamos a continuar con nuestro curso, ¿ya? Hoy día vamos a ver ya gráficos en tres dimensiones, ¿no? En 3D, ya hemos visto la clase pasada en 2D, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con conjunciones o curvas definidas de esta forma, ¿ya? Es decir, una función F, en general voy a ponerlo mayúscula F, que de dónde va, en este caso de R a R3, ¿no? En este caso más conocido como curva, ¿no? La curva, es decir, la ecuación, esto han visto en cálculo, se ve en cálculo 3, ¿no? Función vectorial de variable real, ¿no? Entonces, para graficar este tipo de funciones, ¿qué vamos a utilizar? Plot 3, ¿ya? Como acá puse, tiene la misma, casi la misma funcionalidad que plot, ¿ya? Entonces, veamos el sintaxis. A ver, ¿cuál es el sintaxis? Plot 3, pasamos las X, Y y Z, ¿no? Los vectores que van a almacenar los valores de f de t, g de t, h de t, ¿no? Y obviamente aquí podemos incorporar los diferentes parámetros como hemos visto en el plot, ¿no? El grosor, el color, podemos incorporar acá. ¿Ya? Entonces, el sintaxis sería esto, Y. Plot 3. A ver, veamos un ejemplo, a ver. Entonces, por ejemplo, acá tenemos primero particionamos, recuerden, en este caso ya el dominio ya estaría, en este caso, es el parámetro t, ¿no? Que pertenece a un intervalo y es el subconjunto de R, ¿no? Entonces, recuerden, para hacer gráficos, primero lo que hay que hacer es particionamos el dominio, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar como parámetro el t. Entonces vamos a particionar, vamos a suponer que queremos graficar en el dominio de 0 a 10pi. Entonces hemos realizado la partición, creo que ya no hay ningún problema, ¿no? Luego ya yo podría haber calculado separadamente x seno de t, y coseno de t y z a t, pero acá podría también incorporar ya directo, ¿no? Plot 3, seno de t, coma, coseno de t, coma t, y tan solo con puntos y de color rojo, ¿no? Y para que ponga el cuadrito, la malla, grid on, ¿ya? Pues veamos en el octave, señor. Entonces veamos, a ver, vamos a trabajar para, tal vez con algún error para corregir con el editor, ¿ya? O sea, ahí nuestro parámetro t va a ser igual, estamos diciendo desde 0, tamaño de partición. Entonces acá tamaño de partición estamos trabajando de pi entre 50, podríamos tomar cualquier valor, ¿no? Pi entre 50 hasta 10 por pi. 10 por pi. Ahí sería. Y luego podríamos ahí sí definir igual a coseno de t, ¿no? Separadamente. Ponemos punto y coma. Y sería seno de t. Y z sería simplemente t, ¿no? Así por pasos, en todo caso, ¿no? Seno de t, coseno de t o al revés, ¿no? Seno de t, x seno de t. Acá coseno de t y zt. Luego ponemos plot 3 de X, de Y y de Z, los parámetros. Y acá podríamos algunos parámetros más, ¿no? Lo vamos a graficar con puntos y de color rojo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como aquí vemos en el ejemplo. Y luego podemos ponerlo grid on para que ponga la malla. Ya está. Entonces eso guardamos y lo voy a guardar con gráficos 3D1, primer gráfico, ¿ya? 3D1. Guardamos y ejecutamos, ¿no? Guardamos y ejecutamos y nos muestra la curva, ¿no? La gráfica de la curva, ahí está.
Ahí tenemos, ¿no? Ahí está la gráfica. Y entonces ya podemos ya ir dando diferentes en general, ¿no? En diferentes ecuaciones en general, como ya está viendo, cualquier función vectorial de variable real, ¿no? Es decir, tomamos un t, le hacemos corresponder a un f1 de t, podríamos llamar f2 de t y f3 de t en general, ¿no? ¿Sí? Entonces ya para cada uno podríamos dar diferentes valores o diferentes reglas de correspondencia, ¿no? Entonces ya tendríamos diferentes formas de la curva, ¿no? A ver, un poco como vimos en la parte en gráficos en 2D, ¿ya? Poco para dar un poco la animación, vamos a utilizar entonces en este caso Comet 3, igual, ¿ya? Entonces, a ver, un poco para dar un poco de animación. Entonces aquí, eh, a la misma partición, aquí lo mismo, ¿ya? Ahí es lo mismo, y lo único que va a cambiar es aquí, ¿ya? En vez de poner plot, vamos a poner Comet 3. Aquí, acá, Comet 3, ahí, ¿sí? Comet 3, podríamos poner los ejes, ¿no? ¿No? Poner los etiquetas, eje X, eje Y, eje Y, ¿no? Entonces, y ese ahí, ¿no? Para que nos haga ya animado acá. O bueno, eso podría seguir ahí, ¿no? Pues ya voy a guardar con uno nuevo, gráfico 3D 2. Es el mismo gráfico, pero tiene el detalle de que aquí, ¿no? Que es animado, ¿eh? A ver nuevamente, voy a cerrar y voy a ejecutar aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, cómo va generando la curva y ahí tenemos, ¿no? Entonces eso hacemos con Comet 3, ¿ya? Ahora vamos a ver, creo que está claro, ¿no? Entonces aquí ya podemos ir para practicar, a poner diferentes funciones vectoriales de variable real, ¿no? Cualquiera que conozcamos, que hayamos estudiado, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a pasar es a ver gráfica de superficie de la forma, ¿no? Ahora de las funciones van a ser de esta forma. Van a ser funciones de R2 a R, ¿no? En el anterior hemos visto de R a R3, ¿no? Aquí vamos a ver R2 a R. Obviamente R3 a R ya no podemos visualizar ¿no? Porque la gráfica de esta función está en R3, ¿no? R3, máximo podemos visualizar en R3, pues por lo pronto, ¿no? Entonces, la gráfica de esta función está en R3. Entonces, este tipo de funciones, ¿cómo son? Nosotros tomamos un par de puntos en el plano, ¿no? Hacemos corresponder un z de f de x, f de x, ¿no? De esta forma. Lo habíamos puesto acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los comandos para graficar funciones de este tipo? Va a ser mesh, ¿ya? Entonces nos va a construir un mallado y sub, y obviamente los parámetros son x, y z, pero la diferencia es que aquí me va a poner el mallado, pero con relleno, ¿ya? Con relleno. Entonces, veamos el ejemplo. Pero hay que tener presente, ¿no? Como en el caso en 2D, en el 2D, ¿qué es lo que pasaba? Lo que uno hacía era, teníamos el dominio en X, y hacíamos la partición, y para cada partición evaluábamos la función y generábamos los pares ordenados, ¿no? Luego se juntaban. Ahí está. Y lo mismo tendría que ser
en 3D. Voy a ponerlo para acá. En 3D entonces va a ser igual. ¿Qué tenemos que hacer? La función ya va a estar en el espacio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, aquí estaría X, si ponemos X, Y, Z, ¿no? Primero lo que vamos a hacer sería el dominio. Lo que vamos a hacer primero es hacer las particiones del dominio, ¿no? Particiones del dominio, hago las particiones del eje X y el eje Y, hago mis particiones. Como podrán ver, ¿qué es lo que estoy construyendo? Una malla. Pero dependiendo del tamaño de la partición, estoy construyendo una malla. Y para cada este mallado, este puntito que estoy diciendo son elementos de la malla. Y para cada uno, pues lo que voy a hacer es buscar su altura. ¿Cuánto me da? ¿Y cómo busco? Evaluando nada más la función, ¿no? En X y realmente X y van a ser las coordenadas correspondientes a este mallado, ¿no? Entonces, luego buscamos la altura evaluando la función. Luego ya arriba voy a tener un conjunto de puntos. Luego voy a juntar lo que hicimos en R2. En este caso era con línea recta. Aquí van a ser con una especie de cuadraditos, ¿no? Pues voy a juntar, ¿no? Así me va a salir. Y eso es lo que se va a ver como la superficie, ¿no? Ahí está. Entonces, igual la secuencia. Primero hacemos el mallado en el dominio, evaluamos la función, luego hacemos lo que habíamos llamado, ese proceso se llama interpolación. Interpolación. Luego utilizamos la interpolación. Justamente para hacer la interpolación es lo que utilizamos estas dos funciones, cualquiera de estos. Con estas funciones vamos a hacer la interpolación. Entonces, lo que nos faltaría, y evaluar la función ya tenemos también, ¿no? Lo que nos faltaría es cómo generamos la malla. Él se conoce como malla o mallado, ¿no? ¿Cómo generamos? Hay una función que se llama meshGrid. Esta es la función para generar nuestro mallado. ¿Y cuál es el sintaxis? Meshgrid, acá. Acá en este caso sería para el X desde A hasta un B, ¿no? Y de Y sería tal vez de un D hasta un C. Un C hasta un D, ¿no? Entonces sería desde A hasta un B, hasta, recuerden, acá hay dos puntos, de C hasta un D, ¿no? El dominio de esta función en todo caso. Entonces acá el X, Y pertenece, ¿no? En este caso el dominio A, B, el producto cartesiano C hasta D. Ahí está. Entonces primero lo que hacemos, chicos, es mallado de este dominio. Y para ello utilizamos, repito, esta función, meshGrid. Y eso lo almacenamos en XY, que van a ser los dos vectores que me van a almacenar ¿no? Que van a almacenar esa matriz, lo van a almacenar las coordenadas de ese mallado, ¿no? Ahí está. Entonces hacemos el mallado, evaluamos la función y hacemos la interpolación. En este caso utilizando Mesh o Surf. Ahí está. Entonces veamos un ejemplo. A ver. Uno más rápido es tener una función, un plano nada más, ¿no? Un plano, es decir, z igual a 0. Plano z igual a 0, donde aquí estoy de R2 a R, ¿no? Acá estoy tomando XY como z igual a 0, por ejemplo, ¿no? Obviamente f de x y s igual a 0, pues, es decir, el plano, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos graficar? Aquí tenemos el x, ¿no? Pues voy a decir que el dominio va a ser para x, primero el dominio para x, dominio para y, que voy a decir que va a ser lo mismo, ¿no? Luego aplico el mallado, meshGrid, y pasamos estos vectores, x, y con eso voy a almacenar aquí, aquí en esta matriz, ¿no? Luego tengo que evaluar esta función. ¿Y cómo la evalúo? Z1, 0 por x1, ¿no? O 0 por y1 podría ser, ¿no? Porque al final yo quiero que aquí salga 0. Y luego pongo surf. Aquí podría ser x, y z1, pero igual me va a salir igual, ¿no? A ver, veamos a ver. Entonces, aquí
de menos 5 a 5, vamos a graficar un plano de menos 5 a 5. Acá nos vamos a Octave, nuevo aquí, y acá menos 5, con partición de 0.1 hasta 5. Y Y va a ser la misma. Ahí está. Y ahí lo que primero voy a hacer es el mallado. Voy a almacenar eso en la matriz BXY, aquí con Mesh Grid. Mesh Grid. Que lo paso como parámetro XY. Tengo que pasar los parámetros de XY. Ahí está, ¿no? El XY. Y no hay que olvidar sacarlo, poner los puntos y comas. Luego evalúo la función. Lo voy a llamar, en todo caso, acá Z. Aquí, mayúscula voy a utilizar aquí. Entonces voy a decir 0 por X. ¿Ah? O X1 o X, ¿no? Aquí. Entonces, ahí está. Luego pongo, en este caso, surf. Podría ser mesh, ¿no? Vamos a ver, a ver. Entonces yo puedo poner aquí X, Y, coma, X, acá sería Y y acá Z, ¿no? Probemos aquí, a ver. Entonces acá, este es nuestro dominio, hacemos partición del dominio, hacemos el mallado, evaluamos la función y aplicamos la interpolación. Entonces voy a guardar aquí, acá, gráficos, desde 2, sería ya 3. Ejecuto. Ahí está el plano, ¿no? Ahí está el plano. Acá está el origen, ¿no? Acá está el plano Z igual a 0. Z igual a 0. Ahí está. Y si yo lo pongo mesh, me va a tan solo mostrar y el mesh me va a mostrar tan solo el mallado. Ahí está. Entonces aquí podemos un poco bajar el mallado, tal vez en uno nada más, aquí, en las particiones, entonces para que vean en sí la malla, ¿no? A ver, aquí para visualizar la malla, ¿ves? Entonces ahí está la malla, este es lo que la malla y la altura obviamente es 0, entonces me muestra tan solo la malla al final, ¿no? Ahí está. Entonces si yo quiero trasladarlo, ya pues, si podemos agregar ya, ¿no? Trasladarlo ese plano más 1 o más 2, ya lo agrego, pues, ¿no? Y entonces ya es z igual a 2, ¿no? Z igual a 2. Ahí está. Este sería el plano. Entonces de esa forma, entonces recuerden, a ver, hacemos nuestra partición, ¿no? Es decir, construimos nuestra malla, evaluamos la función y aplicamos, puede ser surf o mesh. Mesh. Ya está. A ver, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Entonces, en este caso vamos a graficar esta función. A ver, aquí vamos a graficar esta función z igual x por exponencial de menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vamos a graficar esta función. Obviamente está claro que este de acá es de R2 a R, ¿no? Entonces, y aquí vamos a graficar tan solo x, y. Hay que restringir obviamente el dominio, ¿no? En este caso x va a estar, acá que estoy indicando, de menos 2 a 2, de menos 2 a 2x y y también. Y también, entonces este sería el dominio. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí para borrar las variables, este es el comando para borrar los gráficos que estuvieran abiertas, esto para que lo borre, para que lo cierre, ¿ya? Y acá está el vector que corresponde al eje variable X, vector que corresponde a variable Y, hacemos nuestro mallado, ¿no? Evaluamos la función y aplicamos la interpolación con mesh. Bueno, aquí podríamos agregar los etiquetas, ¿no? De los ejes. A ver, veamos, a ver. ¿Sabe? Nuevo.
Entonces x, a ver, de menos 2, con tamaño parcial voy a 0.1 hasta 2. Como aquí en este caso y es igual, entonces ya no necesito estar escribiendo nuevamente eso, porque es suficiente x, y igual a x, ¿no? Entonces luego, ¿qué tengo que hacer? Almacenar en el vector x, en la matriz x, matriz y, ¿qué cosa? El mallado, mesh grid. Mesh grid de qué? Pasamos el x y y. Ahí está. Luego, en z evaluamos, a ver, aquí. Aquí la función, a ver, aquí la función es x por exponencial. Acá, x por exponencial de, a ver, de x al cuadrado, del menos x aquí, de menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahí, ¿no? Aquí, menos x por exponencial menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Pero recuerden que estos de acá son vectores, ¿no? Entonces aquí, operador punto. ¿Por qué? Porque si esto es un vector, no está definido producto de vectores, pero aquí, ¿no? Entonces aquí, operador punto, el operador punto. Ya está. Ahí tenemos, luego, mesh. ¿Mesh de quién? De x, y, z. Y coma. Ahí está. Guardamos. Voy a llamarle gráfico 3.4 y ejecutamos. Estamos. Van a estar demorando porque cálculos que tienen que hacer, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está el gráfico de esta superficie, ¿no? Entonces, si queremos visualizar en otra vista, podemos ir moviendo, ¿eh? El gráfico, ¿eh? Un estudio en optimización, uno buscaba máximos, mínimos. Acá está, hay un mínimo, acá hay un máximo, ¿no? Para ver, ¿sí ve? Ahí está. Ya podemos ir ya visualizando en otro enfoque. Eso sería, si nosotros ponemos surf, ¿ah? Surf nos va a mostrar pintado, recuerden, ¿ah? Ahí está, ¿no? Es decir, con relleno, ¿eh? La malla con relleno. Ahí está. Y tenemos un ejemplo más, ¿ah? A ver, ahora lo que nos piden acá dice ¿no? Distribución inicial de calor de un plato, ¿no? De un hacer está dada por la función. Acá, ¿no? Entonces, esta es distribución inicial de calor, ¿no? Vamos a suponer que esta es la función que representa distribución de un calor, ¿no? Entonces, y nos dan el dominio y nos piden grafique la función con crecimiento de la rejilla 0.15 en ambas direcciones. Ya está. Primero que hacemos, el dominio sería desde menos 2.1, entonces me voy a ir a octave, x y menos 2.1, distribución me decían 0.15 hasta 0.15 hasta el x es hasta 2.1. 2.1. En este caso sí tengo que ingresar aparte el y porque son diferentes. Menos y, menos 6 a 6, pero en la partición 0.15. Acá menos 6, 0.15 hasta 6. Ahí está. Luego generamos la malla. Mesh. El mesh grid y pasamos el x, y. Luego evaluamos la función z. ¿Z quién es? Es 80 por y al cuadrado. Acá. Entonces, 80, aquí, punto por y al cuadrado. Acá operador punto, 80 por y al cuadrado, 80 por y
cuadrado, ¿no? Por exponencial. Acá, por operador punto exponencial. Exponencial de menos x al cuadrado. En este caso acá, menos x al cuadrado. No hay que olvidarse el operador punto. Acá está solo un menos, ¿no? Acá menos acá, menos nada más. 0.3 por y al cuadrado. Operador punto. Ahí está. Esa sería la evaluación, luego mesh, ¿no? Mesh de x y z. Mesh de x y z. Entonces guardamos. Acá, poner gráfico. El gráfico. Ahí guardamos. Y ejecutamos. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, si queremos visualizarlo. Eso ya, si ya nos indica que es un ejercicio de temperatura. Observen, hay dos puntos donde la temperatura tiene máxima, ¿no? Hay máxima temperatura, ¿no? Acá está, ¿ven? Pero hay otros comandos. Acabamos de ver plot 3 y surf mesh, pero hay otros comandos para graficar, ¿ya? Por ejemplo, el comando zplot 3, ¿ya? Zplot 3, que pasamos como parámetro x, y, z. En este caso, por ejemplo, x, y, z, ¿qué podrían hacer? Las ecuaciones de la función, ¿no? El x va a ser x de t, y va a ser y de t, z va a ser z de t, ¿no? Entonces, podríamos ya graficar. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí podemos ingresar directo aquí, ¿no? Y podríamos ingresar directo. En este caso, este sería el x, este sería el y, este sería el z, ¿no? Con una función de R en R3, ¿no? Ahí, en R3, ¿ya? Entonces, ya no estamos hacia la partición. ¿Por qué? Porque aquí, por defecto, la partición lo grafica en el intervalo 0 a 2pi, ¿ya? Pero la otra parte es que nosotros podríamos también definir en qué intervalo del parámetro t, es decir, dónde pertenece el t, el a y b, queremos graficar, ¿no? Ahí, podemos incorporar también un parámetro más. En todo caso, si ponemos por defecto este plot 3, entonces nos va a graficar de 0 a 2pi, ¿ya? Ahora veamos este ejemplo que está por aquí. Acá creo que es directo al ventana de comandos. Acá nos vamos a ventana de comandos. Borramos. Acá, zplot. Y primero fue, a ver, 3 coseno de t. 3 coseno de t. Ese es para x, y para y es t por seno de t cuadrado. T por seno de t al cuadrado. Seno de t al cuadrado, y el otro es raíz cuadrada de t. El otro es raíz cuadrada de t, sqrt de t. Entonces, para graficar aquí, utilizamos zplot 3, ¿no? Ingresamos acá los parámetros. Acá, 3 coseno de t, aquí los parámetros. Voy a cerrar este gráfico. Ahí, ¿no? Y me lo grafica aquí, ¿no? Esta sería la curva que representa aquí lo que he ingresado, ¿ya? La otra alternativa es utilizando funciones anónimas, es decir, definir set x sería 3 coseno de t, y sería t por seno de t cuadrado, y z sería z raíz cuadrada de t. Luego lo único que tengo que hacer es aquí zplot x, y, z aquí.
paso esos parámetros aquí. Entonces, para que aquí vamos a cerrar el gráfico anterior que tenemos aquí, vamos a cerrarlo, para que vean que ahí sí va a salir lo mismo. Ahí ven, no me olvidé de 3, ¿no? Está el 3, plot 3, y entonces ahí tenemos, ¿ves? La función que habíamos graficado anteriormente. En este caso, a ver, en este caso todavía estamos en superficie, ¿no? No es todavía superficie parametrizada, ¿ah? Y estamos en una superficie de este tipo, de R2 a R. No es superficie parametrizada. Entonces, aquí tenemos el Z. Nos piden graficar lo que habíamos graficado, ¿no? X por exponencial de menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Entonces, piden graficar esto de aquí. Una forma directa es aplicar aquí, ¿no? A ver, me voy a ir a Octave. Entonces sería EZ, acá, mesh, acá EZ mesh, ¿sí? EZ mesh, y acá que, a ver, a ver, mejor me permite un momentito que trabaje el equipo. A ver, entonces EZ mesh ingresamos aquí, ¿no? ¿Y qué pasamos? Acá la función X por exponencial de menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y pongo Enter. Acá está. Acá está. Este sería, ¿eh? Sería el gráfico que habíamos visto anteriormente con Mesh o Surf, ¿no? Haciendo nuestras particiones. En este caso ya directo podemos utilizando este comando, ¿no? EZMesh. ¿No? EZMesh. Entonces, recordar, ¿ah? Sus funciones de este tipo podemos graficarlo utilizando estos comandos. ¿Ya? En este caso sí, también nos va a servir para superficies parametrizadas, ¿ya? Para superficies parametrizadas. Entonces, el X está en la... ¿Cuáles son los parámetros de superficie? XT, ST, ¿no? Entonces, para X depende de ST, Y depende de ST, y también Z depende de ST, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta superficie, por ejemplo. Entonces, vamos a graficarlo, cerrar este gráfico. De borrar pantalla. Entonces, ZMesh es ZMesh. Ingresamos S coseno de T, ¿verdad? S por coseno de T para X, para Y S seno de T, S por seno de T, y para Y es T, nada más, T. Y vamos a restringirlo también el dominio desde menos pi a pi. Menos pi a pi. Entonces ponemos Enter. Nos sale la gráfica de esa superficie parametrizada, ¿ve? Ahí está la gráfica de esa superficie. Entonces, esta es una superficie parametrizada, donde los parámetros son S y T, ¿no? Ahí está, ese sería el gráfico. Hasta ahí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien? Creo que no, ¿no?
Ya, a ver, entonces, recordar, ¿ah? Entonces tenemos qué comandos estamos utilizando. Estamos utilizando principalmente acá mesh, ¿no? Aquí, verificar mesh o surf, ¿no? Pero también podemos utilizar el ZMesh, ¿no? Podemos utilizar ZMesh para graficar funciones de este tipo, ¿ya? Y superficies parametrizadas también. A ver, ahora lo que vamos a hacer es curvas de nivel, ¿ya? Curvas de nivel, porque a veces en ciertos casos vamos a requerir visualizar la curva de nivel. Ah, entonces eso vamos a conseguir con Contour y Contour 3, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sintaxis? Lo único que pasamos es la función, ¿no? Y el número a la altura de que queremos calcular la curva de nivel, ¿no? Número de curva de nivel. Aquí ingresamos, aquí como otro parámetro, número de curva de nivel, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. A ver. Entonces, pues, a ver, todo caso, vamos a ver curva de nivel del anterior. Este es una función que ya está definido en MATLAB y Octave, pero primero hagamos a ver, en todo caso, este ejemplo, ¿ya? A ver, primero y sí, recuerden, primero hacemos nuestro mallado, nuestra partición del dominio sería de -3 a 3, cuando lo ponemos de esta forma directo, significa que el X y Y varían igual, ¿ya? Una alternativa es poner así directo. Si pongo de -3 a 3 con partición de 0.225, significa que X y Y sus particiones son iguales y el dominio o la variación también es iguales. Con eso voy a generar mi malla, ¿no? Luego evalúo la función. Esta función es definida internamente ya por el Octave y el MATLAB también, ¿ya? Y aquí fijamos nuestro eje, que habíamos utilizado este comando para fijar eje, ¿no? Para eje X de -3 a 3, eje Y de -3 a 3, eje Z de -10 a 5. Y luego aplicamos contour, que es para superficie de nivel, ¿no? O curvas de nivel en este caso. Pasamos el Z y a qué altura, ¿no? El número de curvas de nivel. Aquí, 20 en este caso. A ver, entonces, veamos eso. Cerrar gráfico. A ver, vamos a utilizar el editor. Ya vamos a utilizar el editor. Y aquí vamos a generar la malla. Mesh. Mesh grid. Estoy trabajando de -3 con particiones 0.125 hasta 3. Y la malla, ¿no? De -3 a 3, aquí está. Luego Z va a ser X, ¿no? X, esa es una función que ya está definido en X, en Y, ¿no? En X y Y. Punto y coma. Fijamos en los ejes, axis, ¿no? ¿Qué pasamos como parámetro? Los vectores que van a representar primero para X, -3 a 3. Siguiente para Y, -3 a 3. Siguiente para Z, que también de -10 a 5. De -10 a 5. Luego ponemos contour, ¿no? Y ponemos acá el Z y cuántos curvas hay, ¿no? Guardamos. Para aquí voy a llamarle curva N1, curva N1 y voy a ejecutar. Y nos sale aquí las curvas de nivel, ¿no? Curvas de nivel. Recuerden, curvas de nivel significa, ¿no?
a cierta altura de Z, cortamos la superficie y proyectamos al dominio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir al gráfico anterior, por ejemplo aquí, y voy a graficarlo nuevamente, voy a ejecutarlo. Aquí tenemos este gráfico, curva de nivel significa cortar a cierta altura Z y luego esa curva proyectarlo, porque cuando uno lo corta, ¿no? Va a generar una curva aquí. Y eso lo proyectamos en el dominio, ese es el curva de nivel, ¿no? Entonces aquí voy a agregarle, aquí ese, por ejemplo, ¿no? Voy a construir también curva de nivel de Z. Entonces vamos a ejecutar. Ahí está, ¿no? Como podrán ver, este sería curva de nivel. Como podrán, a ver, vamos para visualizar, podemos ver aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, altura en todo caso, podemos visualizar en dos pantallitas, ¿no? Aquí. eh, a ver, figure. Y acá otro figure. Entonces, ejecutamos. Ahí tendríamos, ¿no? Por ejemplo, este es el curva a cierta altura, se ha cortado esta superficie y se ha proyectado en el dominio, ¿no? Ahí está. Este sería en sí curva de nivel. Como podrán ver, acá hay dos, ¿no? Pues por eso hay un teorema todavía, ¿no? Que aquí, por ejemplo, eh, cuando vemos curva de nivel, aquí hay en este caso, como estamos visualizando el superficie, acá tendríamos el máximo aquí, ¿no? Aproximadamente está en este coordenadas que podemos aproximar, el otro está en esta coordenada máximo, ¿no? Entonces ya podríamos entrar y ir por cálculo 3 a ir analizando, ¿no? A ver, vamos a cerrar ahí. Entonces, eso sería. A ver, veamos algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos, ya combinando todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, por ejemplo, queremos graficar dos planos y hemos visto cómo graficar, ¿no? Entonces, primero dibujamos la malla. Vamos haciendo en el octavo, ¿ya? Directo. Utilizar el editor. Pues vamos a generar primero la malla. Y vamos a generar la malla Mesh Grid. Mesh Grid de -2 a 2. De -2 con partición de 0.1 hasta 2. Yo ingreso de esta forma implica que el X y Y pertenecen al mismo intervalo, ¿no? Luego voy a definir, en este caso voy a hacerlo, a ver, separado. El plano es Z igual a -X más Y. Aquí. Z igual -X más Y. Ese es el plano, ¿no? Ahí está. Z igual, en este caso, -X más Y. Ahí. Luego, ¿qué hago? Surf. Puedo graficar utilizando surf. Surf. Le voy a pasar el X, el Y y la Z, ¿no? La Z. Pero voy a ir incorporando algunos características más. Por ejemplo, para que salga azul, ¿no? Face color, acá. Face color. Face color, acá, blue. Blue, ¿verdad? Entonces vamos grabando, vamos ejecutando. A ver, aquí, gráfico. Ahí 3. Y voy ejecutando. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos un plano, obviamente definido de esta forma, ya de color azul. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar ese con face color blue? O puedo poner red, ¿no? Pero grafiquemos el otro, a ver. Ahí nos pedían graficar dos planos, ¿no?
Entonces habíamos dicho un comando para graficar dos superficies, dos curvas, ¿no? Hay que aplicar hold on, aquí. Entonces aquí aplicamos hold on. Ahí está. Aquí, hold on. Entonces, en ese mismo dominio voy a graficar el plano 2x más y menos 1. 2x más y menos 1. Entonces, voy a llamarle Z1, 2 por, aquí, 2 por x menos y más 1, ¿no? Acá, 2 por x, 2 por x, 2 por x menos y más 1. Ya está. Entonces, voy a aplicar la misma función. En este caso va a ser XY, pero en este caso su altura va a ser Z1. Base color que sea tipo rojo, red, aquí. Color rojo, ¿no? Ahí está. Yo hago eso, ejecuto, ¿no? Ya me sale los dos, ¿eh? Los dos planos, ¿eh? Ahí están los dos planos que estamos graficando. Este es el primer plano, de su color, y segundo plano. Y para poner, todavía podemos ir agregando, ¿no? Su leyenda, ¿no? Su, su leyenda, ¿no? Leyenda, podemos poner de esta forma. Y que diga plano igual, a ver, plano, dos puntos, podría ser plano, ¿no? Plano, o dos puntos podría ser, o al final va a escribir z igual menos x más y, coma, aquí el siguiente, ¿no? A ver, acá, plano, dos puntos, z igual menos y 2x nada más, 2x menos y más 1. Pongo eso y guardo y ejecuto. Y voy a tener su leyenda, ¿no? Que está. Entonces yo que voy a extenderlo, ahí está, ¿no? El plano, el azul que tengo, el azul que tendría, la ecuación sería x menos x más y el de rojo el otro plano, ¿no? Ahí está. Entonces así podríamos ir incorporando lo más características que ya estamos viendo en en otras clases. Ahí está. Otra vez, por ejemplo, si queremos graficar dos cilindros, ¿qué haríamos? A ver, veamos dos cilindros. A ver, nuevo. A ver, vamos a hacer nuestro mallado del dominio primero. Mesh. Mesh grid. A ver, mesh grid. Voy a hacer de menos 10 a 10. De menos 10. Con partición de 0. A ver, 0.5 hasta 10. Ese para la malla. Y luego defino en este caso, la superficie 4 menos y. 4 menos y. Sería 4 menos y al cuadrado. 4 menos y al cuadrado. Ahí está. Ese sería el primero. Y el segundo va a ser 4 menos x al cuadrado. El segundo va a ser, voy a llamarle W. Va a ser aquí 4 menos x al cuadrado. Va a ser el primero, va a ser el segundo, ¿no? 4 menos x cuadrado, luego lo grafico primero con surf. Surf acá sería aquí x, y, el primero, a ver, z. Ahí está. Para que me lo grafique junto, hold on. Ok, hold on. Luego, nuevamente surf.
En este caso ya en el mismo dominio X y E, en la misma malla, ahora sí ya W, ¿no? Guardamos, guardar como, gráfico de 3, 4 y ejecutamos. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos. Ojo que podemos cambiar ya el color, eso hemos visto con estos comandos, ¿no? Yo me lo copio aquí, y ahora ahí cuando esté escribiendo, por ejemplo, el primero yo lo puedo cambiar de color, ¿cierto? Azul, ejecuto. Entonces, para que un poco se distinga, ¿no? Para que se distinga y si eh, en este caso los paraboloides, ¿no? En este caso ambos son paraboloides, tal como están, ¿no? Son cilindros, ¿no? Ahí está la gráfica de dos cilindros. En este caso son cilindros paraboloides, ¿no? Parabólicos. Son cilindros parabólicos en este caso, no son paraboloides, ¿ah? Cilindros parabólicos, ¿ya? Eh, Veamos el otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo, aunque no tiene mucho, que aquí la diferencia, un poco tan solo para utilizar otro comando color map. A ver, vamos a graficar esta función. Graficar esta función, a ver. En esta función. Estamos graficando desde menos 3pi a 3pi. A ver, entonces construimos nuestra malla. Construimos nuestra malla. Sería mesh grid. Acá de menos 3pi 0.5 voy a ponerlo hasta 3 por pi. ¿Ah? Y voy a evaluar la función que es seno de raíz cuadrada. Aquí, ¿no? Esta aquí sería igual seno de quién? De raíz cuadrada. SQRT de x al cuadrado. X al cuadrado. Aquí más y al cuadrado. Y aquí no hay que olvidar es el operador punto acá. Ahí, ¿no? Volvamos, luego graficamos. Sur, aquí quedaría X, Y y Z. A ver, por lo pronto vamos guardando. Gráfica, aquí, guardar. Por lo pronto, lo que hemos hecho ya otros ejemplos, tenemos el gráfico. Ojo que no le he desactivado el hold down, ¿no? Vamos a ejecutar. No hay ningún error. Hay un error aquí. 3pi, ¿no? Aquí 3pi acá. Falta su i. Falta su i aquí. Estamos. Y tenemos ahí esa superficie, ¿no? En este caso, esa superficie ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un poco opaco. A ver, ¿cómo ponemos ahí un poco opaco aquí? Bueno, podemos todavía cambiar los ejes que hemos hecho ya, ¿no? Acá, para poner un poco opaco, color map bone, ¿ya? Y color map bone. Color map bone, ¿no? Ejecutamos y como podemos, ahí está el efecto, ¿no? Ahí está el efecto de este comando, ¿ya? Para ver utilizar un poco este comando, color map board, ¿no? Es para un poco distribuir el mapa de colores. Veamos algunos ejemplos más, ¿ya? En este caso, para gráficos en una sola varios gráficos, una sola pantalla, utilizamos subplot, ¿no? Subplot que hemos trabajado.
hemos trabajado ya su plot, así que creo que está claro, ¿no? Entonces aquí grabamos esta superficie, en el otro, a su lado otra serie ahí, gráfica de esta superficie y gráfica de esta superficie, ¿no? Aquí está, creo que no hay ningún problema de eso. Ah, aquí y vamos a utilizar un comando más, es decir, si yo quiero graficar la superficie juntamente con su curva de nivel, entonces tenemos una alternativa, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer el mallado, vamos a ir nuevo, XY, vamos a hacer el mallado, mesh, mesh grid, a ver, de menos 4 a 4, de menos 4, 0,0.1 hasta 4. A ver, vamos a graficar la función exponencial, ¿ya? Aquí, exponencial, y exponencial de menos x al cuadrado, acá sería z igual exponencial de menos x al cuadrado, tiene que ser punto, más exponencial menos, ¿no? ¿Sí? Menos y al cuadrado. Acá el punto. Tenemos y luego sur. Acá viene el detalle. ¿Cómo hago? ¿Qué comando utilizo para que me incluya curvas de nivel? Sur C. Sur C. Entonces acá incorporo X, Y y Z. Ahí está. Los guardamos. A ver, gráfico. Guardarlo con nombre. Y ejecutamos. A ver, y esta es la gráfica. Como podrán ver, esta es la superficie. Esta es la superficie. Y como podrán ver, abajo está su curva de nivel. Si queremos rotarlo, ¿no? Acá está, podemos rotarlo. Ya podemos ver que ahí está su curvas de nivel de esta función. ¿Eh? Aquí está. Recuerden, curva de nivel es que a cierta altura Z cortamos la superficie y proyectamos, ¿no? Ahí está. Entonces, para eso, ¿qué comando utilizamos? Sur C. Ahí está. Ahora, ¿cómo graficamos superficie de revolución? Que bastante es utilizado, ¿verdad? Vamos a utilizar el comando cylinder, ¿verdad? Entonces, primero graficamos nuestra curva aquí, ¿no? Y luego lo vamos a rotar. Entonces, nuestra curva, esta es la curva, va a estar dado por raíz cuadrada de, este es raíz cuadrada de t, ¿no? Raíz cuadrada de t. Entonces, a ver, primero hagamos nuestra partición. A ver, vamos a nuevo. Primero vamos a hacer para la curva el dominio. A ver, vamos a trabajar desde 0, parte 0.1. Vamos a ver hasta cuánto ha bajado aquí, hasta 4 nada más. Hasta 4. Ya está, hasta ahí he hecho mi partición, ¿no? Luego voy a construir el cilindro. Voy a construir el cilindro. Entonces el cilindro va a sacar como salida 3 coordenadas. X, Y, Z, ¿no? X, Y, Z. Entonces aquí, ¿cuál es el comando aquí? Cylinder. Acá, cylinder. ¿Y qué le voy a pasar? Que le voy a pasar la función que representa, ¿no? En todo caso, podría yo trabajar acá y, ¿no? Y igual t de raíz cuadrada, sqrt t, para ir a trabajar separado, ¿no? Y acá lo incorporo el y, mismo punto y coma, ahí está. Entonces tenemos ahí, ¿no? Y vamos a graficarlo con subplot. Vamos a graficarlo, vamos a construirle 2 por aquí, ¿qué?
1 por 2, aquí, ¿no? 1 por 2. Y en el primero vamos a graficar ¿cuál? Vamos a graficar la curva, ¿no? La curva. Plot, como es la curva, con plot. Pues acá sería el T y el Y. Ya está. Ahí vemos graficado la curva. Luego, en el otro subplot, en este caso sería 1,2 y en el ventana 2 graficamos este cilindro, ¿no? Y eso lo graficamos con surf. Surf, en este caso X, Y y Z. Ahí está, ¿no? X, Y y Z. Entonces, vamos a guardarlo. Aquí, gráfico. Y vamos a ejecutar. A ver. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos la curva, ¿ya? Tenemos las curvas y su curva, el superficie de revolución, ¿no? Al girar esta curva. Veamos otra vez, veamos otro. Vamos a ver, ¿qué pasa si tenemos una recta y hacemos girar? ¿Qué genera? Lo que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Es un cono truncado. A ver, ¿cómo construimos nuestro cono truncado? Entonces, a ver, veamos. Cono truncado. Solo voy a trabajarlo aquí, ¿ya? Copiarme. Nuevo. ¿Cómo trabajamos nuestro cono truncado? De 0 a 2. Voy a construir mi recta de 0 a 2. Una recta, ¿ya? Una recta y igual es 2, 1 menos t tercios, ¿no? T tercios, ya está. A ver, vamos a definir esa recta. Entonces, cerrar aquí. La recta, acá sería 2 por aquí. A ver, 2 por 1 menos t entre 3. T entre 3. Ya está. Y aplicamos cylinder, es igual. A ver, y ese único cambio es ese de ahí, ¿no? Aquí, a ver, entonces guardar como, gráfico, y ejecutamos. Error. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está el cono truncado. Ahí está el cono, ¿no? Obviamente ahí están las rectas, ¿no? Y eso lo hemos hecho girar. Tenemos el cono truncado. Ahí está. A ver, un ejemplo más, ¿no? Entonces, si uno va cambiando ahí la curva realmente, y vamos a tener diferentes superficies generados, ¿no? A través de la rotación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos la función raíz cuadrada, acá y, acá está, ¿no? Si es raíz cuadrada de 1 más t cuadrada entre 2, entonces tendríamos aquí, ¿no? Entonces, a ver, el único que voy a cambiar aquí, es decir, si yo lo cambio acá y cuál es la curva, SQRT, la curva va a ser 1 más, 1 más, raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado, y t al cuadrado aquí con punto, entre 4.
el cuadrado entre 4. Aquí, por si acaso aquí, a ver, aquí, signo de agrupación, aquí, ¿no? Porque tiene que elevar al cuadrado, luego dividir entre 4. Ya está. Vamos a guardar los gráficos 8, 9 y ejecutamos. Ya nos genera ahí, ¿no? Otra superficie de rotación, ¿no? Entonces, dependiendo de la curva, cómo consideramos, entonces nos genera diferentes superficies.